¿Haces de todo? Sí, nada bien, hay que decirlo, pero bueno. ¿Cómo que no? Sí, no. Yo Bien. bien. Bueno, sí, lo que mejor he Vamos a ir viendo ahora por tu camino en la vida, cómo ha ido. Mira lo que tienes escrito ahí. Si eso parece las escrituras. Pero bueno, vamos por faena, por eso lo he dicho, porque tiene una trayectoria muy grande esta mujer. Que soy muy joven. ¿Dónde nace Sergio? Yo nazco en Barcelona, en el Paseo Maragall, hijo de una familia de clase media, humilde, estudié en un colegio Sagrada Familia de Barcelona, un colegio de curas. Tengo que decir que no he sufrido ningún maltrato, ni ningún malprecio, ni ningún de nada, y allí pues es donde recibo mi educación, aún en tiempos de Franco. ¿Y tu familia sabía que era gay? Por ejemplo, Sí, me empezaron a ver, bueno, es que yo salía de casa así, ¿no? Yo llego un momento con 17, 18 años que dije, me maquillaba, empecé a pintarme la raya de los ojos, a vestirme cada vez más exagerada y empecé a ir a locales de noche de ambiente, ¿no? Porque me llevó una amiga que era bisexual y yo pensaba que era un monstruo de pequeña, ¿no? Que era, no sé, algo raro, que era única, que, bueno, la sociedad me hizo ver que era un monstruo, que no soy, pero bueno, en esos momentos... De buen rollo. Pero en esos momentos es como que dices, bueno, soy como algo antinatural y bueno, hasta que llegué a un local de ambiente, no existía ni el movimiento drag, ni transformistas, ni nada, pero dije, bueno, no estoy sola, ¿no? Entonces pasé de coger y de decir, de ir como culta, ¿no? A decir, llegó un momento después de casi un año, ¿no? De decir, esto no puede ser, ¿no? O sea, si a mí me gusta ir así, pues voy así porque no le hago daño a nadie, ¿no? Y me parece que no le falta el respeto a nadie, así que a quien no le guste a tomar por culo, así directamente, salgo así y así empecé pues a ir a la universidad y a todas partes. O sea, yo lo primero que hacía por la mañana era vestirme, montarme, creparme el pelo, maquillarme y ahí ya salía a comprar el pan a la universidad o a donde tuviese que ir, como un día a día, ¿no? Pues claro que sí, pues fuiste muy fuerte, porque para aquella época demasiado. Uno quería, que era época de los 80. Sí, sí, primeros de los 80. Claro, la movida de los 80 que tú estabas en Barcelona. Yo estaba en Barcelona. Que no había movida aquí, claro. No había movida, pero bueno, eran como se empezaba a respirar aires de libertad. Libertad, sin ir a libertad. Una persona así en la calle o en el metro o en la universidad, entonces daban por hecho que era una chica extravagante, ¿no? Claro. Entonces en esos momentos, pues bueno, eso también me benefició. Confundía a la gente, claro. Sí, no lo daban por sentado que no podía ser un chico. Entonces tuviste una infancia feliz, imagino, ¿no? Porque no tuviste lo que es la infancia y tu juventud. La verdad es que tenía mucha suerte, ¿no? O sea, fue traumática interiormente, ¿no? Porque yo era la típica persona que iba a un colegio de curas, como he dicho, y con 7, 8, 9, 10 o 11 años solamente había niños en clase. Y siempre escuchaba los comentarios, ¡ay, qué niña más guapa! ¡Uy, no sabía que en tu clase había una niña! No de esto, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me causaba un encerrarme en mí misma, ¿no? Y en decir, ¿qué persona tan extraña soy, ¿no? O sea, porque yo ya no sabía ni lo que era, ¿no? O sea, no sabía ni lo que era porque yo me sentía un niño, pero me sentía una niña, pero la gente me veía como una niña, yo pensaba que soy una niña, pero no podía decir que soy una niña. ¿Y ahora qué te consideras? ¿Ahora qué piensas a lo largo del tiempo, cuando pasa el tiempo, cómo te sientes tú? Ahora, pues yo me considero, no me identifico con ningún género. No me identifico una persona no binaria, disidente de género, que ojalá ya en las escuelas empiece un poquito de educación de estos temas, ¿no? De que no todas las personas se clasifican en hombres o mujeres, ¿no? Que no hay solamente un binarismo, que cada uno puede ser o sentir como quiera, y entonces los niños tienen que aprender en las escuelas que hay muchos tipos de personas y que a todas se las ha de respetar, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me considero, tengo una parte súper femenina, no sé si decir que tengo un 70% de mujer, un 30% por hombre, o al revés. O sea, yo simplemente me siento pues una persona con mi feminidad y mi masculinidad, ¿no? Claro. Y ya está. Claro. Sin más. Mi amado Vicious,
Me parece que estoy un poquito oscura, ¿eh? Uf, es verdad. Luz, ¡Oh! Mucho mejor. ¿has visto? ¡Oh, ya has visto! Que hay más recursos. ¡Qué ojos, mi Vicious Man! Y aquí lo interesante, No, es creo, este soy los Vicious, invitados. este Man Vicious. Fuiste uno de los fundadores e integrantes del grupo Locomía. Sí. ¿Cómo viviste ese éxito que tuvo el grupo en aquella época? Pues lo llevé muy mal, como una mierda, Sí. porque cuando el grupo empezó que ya iban a sacar un disco, a mí ya me habían echado, ¿no? Bueno, me habían echado a mí y al resto de personas, ¿no? Porque Locomía no solamente era los 4 componentes que ves, ¿no? Había chicas, había Garpaché, había Luis Font, que luego formó parte, estaba Bárbara, estaba Yolanda, estaba José. El grupo no es lo que ves, lo que pasa que llegó un director llamado José Luis Gil, ¿no? Y bueno, cogió a 4 componentes, ¿no? Y los demás pues nos... Y ahí fue cuando salió la fama entonces el grupo. La vida es así. O sea, Lo que pasa que- nunca llegaste a alcanzar el éxito de Locomía. no. Profesionalmente fue mi primer gran palo, ¿no? Jolín. Porque el año 88, cuando acababa ese verano, teníamos que irnos a Madrid para prepararnos cantando y grabar el disco y eso, y es cuando hizo los cambios y sacó gente. Entonces, después de estar 3 años allí, ¿no? Pues fue un palo. En mi caso fue porque no me llamé 180, pero claro, no tenía eso en esos momentos. Luego te diste cuenta, esto no me va a pasar Y más. dije, ya no voy a ser enanita nunca más. Es que en Locomía había momentos que podían ser hasta 10 personas o 12 en Ibiza, en Dalvila, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estas cosas comerciales, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás con un equipo y trabajando, pues eso te da un palo. Yo estuve Ya. un año deprimida. Jolín, Sí. me extraña. Ujú. Pero bueno, ya no estás deprimida. No, Con las cosas que te han salido mucho mejor. no. Y estando aquí con Vicious Men, pues como me voy a Men. deprimir. ¿Has visto que me puse un poquito de volumen en el Sí, pelo un para poquito, dormir? ¿eh? Sí, Porque tú sí, ya sí. tienes el pelo así, muy así, pero Sí, ahora ya te has puesto como... un salvaje. Ya en esa época te maquillabas a tope. ¿Cuánto tardas entonces y cuánto tardabas ahora? ¿Cuánto tardas ahora? Bueno, ahora más o menos, no es que vaya también exageradamente bien maquillada, pero ahora me lleva mis 2, mis 3 horas todo el montaje, ¿no? Ajá. Con Locomía pues no tenía esos dominios y bueno, a lo mejor en 20 minutos estaba maquillada y lista. Con Locomía lo que había que O sea, hacer... tardabas menos antes que ahora. Claro, pero iba a un cuadro, Claro, cariño, claro. ¿sabes? Con Locomía lo que había que planchar es mucho, porque había las sombreras, colas y colas y colas y una cola sobre otra de vestido, entonces desde ahí le cogí una manía a la plancha que te mueres, ¿no? También eres más joven, es normal, ¿no? O sea, en esos momentos no hay redes sociales, ni ves inspiraciones, ni ves tutoriales de maquillaje, entonces todo te lo haces tú, ¿no? Igual que cuando después de lo Y ahora también lo haces tú, casi todo. Sí, normalmente Claro. sí, lo que pasa es que ahora hay mucha más Claro, accesibilidad, ¿no? O sea, Si me está AliExpress también que te puedes comprar está cosas. AliExpress, puedes comprar pelucas Claro, baratas por todos sitios, puedes ver tutoriales. En esos momentos, pues bueno, soy muy joven, ¿eh? Pero era mucho más complicado. Era más porque, joven también. Claro, no tenías esos medios, o sea, no había móviles, no existía nada, ¿sabes? Claro. Entonces, lo que te hacías era por ti misma, que también en esos momentos era muy bueno, ¿sabes? Porque destacaba o sacaba de ti lo que había en tu interior, cosa que ahora... pues bueno, a Estamos las influidos a las por travestis mucho. jóvenes les cuesta un poquito más porque claro, es normal, tienen a mano ver todo, tutoriales, vídeos. Hay más imitaciones que no autenticidad. Sí, no, porque conozco a drags maravillosas, ¿sabes? Como Patrol, FX, que lo imitan por todos lados, o sea, sí, porque No, realmente sale tu autenticidad, ¿no? No estás imitando ni copiando a nadie. Inspiraciones, pues sí, tenía Boy George, Alaska, Culture Club, Freddie Mercury, que en esos momentos pues eran personas que para mí me influían, ¿no? Pero copiar, creo que me hubiera copiado a nadie en nada, ¿no? Influencias, Influencias pues siempre sí. hay, claro. Sí, Siempre hay. sí. Durante muchos años has trabajado tanto de actor como de relaciones públicas, como he dicho antes, y has sido imagen de muchas marcas y locales. Pero existió un lugar emblemático, llamado Satanasa, Efectivamente. del cual adoptaste el nombre artístico. ¿Cuál es el momento más especial que viviste allí? Bueno, Satanasa
para mí es fundamental, ¿no? Rafa Corripe, que también lo conoces tú, ¿no? Pues fue su creador, ¿no? Y montó en esos momentos algo insólito, ¿no? Porque hace muchos años era un local como de ambiente gay, pero abierto, mixto, ¿no? Donde venía todo tipo de público, ¿no? Y venía incluso asustado, pero venían, pues, abogados, heavies, señoras con abrigos de pieles, chinos que venían de turismo, ¿no? Y en esos momentos entraban allí por la puerta, ¿no? Y todo el mundo se olvidaba de qué era o su rol o su estándar o su social, económico, social o cultural, ¿no? Y venía a divertirse, ¿no? El Satanasa y Rafa, por ejemplo, crearon lo que es la música petarda, el mezclar a Rafael Acarrá, que hay un montón de sitios y de imitaciones, ¿no? Hasta el último hit que sonaba en la radio, ¿no? Consiguió que todo el mundo en esos momentos se respetase, viniese a divertirse, viniese a disfrutar y a olvidarse de todo. Venía Javier Bardem, se quitaba la camiseta, se ponía ahí a bailar, venía todo tipo de público, ¿no? Y era un local que estaba lleno todos los días, ¿no? Y la consigna era, vengo a divertirme, respeto lo que tenga al lado, ¿no? Y eso creo que abrió un poquito... La Biblia. Sí, abrió lo que es el mundo gay a convertirlo en un mundo mixto, ¿no? Donde con respeto y diversión... Que no será un gueto, ¿no? No, todo el mundo puede convivir y pasárselo bien, ¿no? O sea, no... Y eso para mí fue una maravilla, ¿no? O sea, marcó como en mí un antes y un después. Aparte que el local y Rafa y Antonio, que ya no está, ¿no? Pues bueno, en su momento me cedieron el nombre. Y bueno, esto es como cuando naces. A ti cuando naciste te pusieron, se llamará Vicious Men. Claro. A mí me dijeron, se llamará Satanás. Porque empezaste allí lo que es el transformismo. No, había empezado antes, después de Locomía, ya empecé con mis montajes a trabajar sola en el Paolo Bonet, que está en Plaza Joanic, ¿no? Y claro, no estaba esto visto, ni se sabía lo que era, ni te llamaban travesti, porque no existía ni la palabra drag queen, ¿no? Y entonces conocí a Guillermo Arnaiz, que era director de Primera Línea, la revista del Grupo Z, y claro, como no había nadie así, me enviaban limusinas y ven a esta fiesta, venía a la otra, aparece aquí aunque sea un rato, ¿no? Y entonces, claro, no estaba visto, ¿no? No, de hecho, creo que es la primera drag que salió una entrevista en televisión. Eso sí. Por Nieves Herrero. And we ask you to accept this Spanish guitar, a present, dedicated especially to you by Paco de Lucía, one of the best guitar players of the world. Esta guitarra que tanto significa para los españoles es la guitarra de Paco de Lucía, especialmente dedicada a Michael Jackson. Sí, ¿no? En Antena 3, en Antena 3. Cita con la vida. Qué informado estás, ¿no? ¿Viste? Me informo de mis invitados. Sí, a ver, esa entrevista me dio un boom auténtico porque nunca no existía ni la palabra drag queen, la gente no había visto esto, ¿no? Y me puso en directo con un reportaje y entrevista en directo en máxima audiencia, ¿no? Entonces todo el mundo haciendo zapping se paraba a mirar ahí, ¿no? Y entonces Abreu presentó lo que es como la primera drag queen en España, sí, en televisión, o sea, porque yo no soy la primera drag ni travesti para nada, aunque me lo ponen, que lo agradezco, es un lujo, ¿no? Pero yo pienso que desde que el ser humano existe, siempre han existido las personas ambiguas, transformistas, claro, o como quieras, desde que el ser humano está sobre la tierra, ¿no? Pero claro, esa entrevista me hizo a nivel nacional, también solamente había 4 canales en ese momento, ¿no? Claro. Me hizo un boom que me ayudó pues muchísimo, ¿no? Claro. En este local hacíais fiestas temáticas también. Bueno, una locura. Me contaron que en una fiesta de policías, después de acabar, saliste a la calle para parar a todos los coches que se te cruzaban. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Y que les multabas con flyers o que les decías Sí. que venía al local o qué les decías? Es que el Satanás tenía cada semana fiestas temáticas, decorábamos todo el local y se volvía una locura, ¿no? Tuvimos una de policías, en esos tiempos no había como ahora que tienes que rellenar para que te den los uniformes de yo qué sé, o Policía Nacional o Guardia Civil o eso, ahora por ejemplo está mucho más controlado, ¿no? Pero en esos momentos pues conseguimos los uniformes tal cual y yo me vestí de mujer policía y toda borracha, al acabar pues salí a la calle
y me dio con el pito y todo para el tráfico. Y claro, todo el mundo con el tráfico parado, estos pasan, estos... El pelucón y todo. Sí, bueno, llevaba el pelo rubio largo con una coleta y la gorra, pero era muy divertido. Me sentía como dominando la ciudad, ¿sabes? Y yo, a las 3:30 de la mañana parando el tráfico en Avivapo, en Gran Vía, en Barcelona, pues imagínate, ¿no? Todo el mundo respetando, ahora estos pasan, van a cruzar, ahora estos se paran, ¿sabes? Me hubiera pagado eso. Todo el mundo, bueno, qué obediente. Nunca me han obedecido tanto. Vaya, como lo que da un traje. Vamos, y con el pito, era sonar el pito y verme y todo el mundo parado. Bueno, tú eres capaz de eso, como hasta de meterte en una furgoneta con romanos montada. También, ¿no? sí. Bueno, me he metido en... Pues imagínate, de un sitio a Porque otro. en Rumanía la gente no está abierta como aquí. Imagínate los romanos que viven aquí, son cerrados de mente y de repente se encuentran a Sata vestida en una furgoneta y ella pues ahí Y los tal cual. taxistas, hasta los taxistas eran reportajes, ¿no? Porque como no había nadie, pues claro, está tantos años sola, que menos mal gracias al movimiento drag y tal, ¿no? Porque he estado muchos años sintiéndome como muy sola, ¿no? Ajá. Que pues claro, estaba muy bien, porque solo trabajaba yo. Claro. Pero por otro, No. pues no, estás muy sola, ¿no? Entonces he montado en furgonetas de rumanos, he bajado del pueblo español en la camioneta del jardinero, ¿sabes? Pues claro, llevaba plataformas de 35 centímetros y me llevaba los taxis y nada, con el jardinero le dije... ¿Has temido alguna vez por tu integridad física? Sí, claro. Esto es algo que ahora ya poniéndome seria, me gusta hablar, ¿no? Porque hace 35 años a mí no me han pegado, ¿no? Pero yendo con 2 amigos por Diagonal Paseo de Gracia, apareció un grupo de skins, combates de béisbol con pinchos. A mí no me pegaron porque pensaban que era una chica, pero a mis amigos sí. Uno casi perdió un ojo. Luego en un local de ambiente, el Members, que era de lesbianas, que aún tocabas al timbre, miran por la mirilla, picó uno, miró, abrió la puerta, entraron como 20, se pusieron a repartir hostias, ¿no? A mí no me dieron porque resulta que uno me había visto y dijo, a esta no la toques, me quedé ahí con los flyers, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos tenido que luchar y reivindicar, me parece una vergüenza que 35 años después, cuando yo pensaba que todo esto había pasado, ¿no? Ahora afloren estos niños, ¿no? Que, bueno, no quiero hablar de política, ¿no? Pero que están escuchando un discurso contra la mujer, contra los gays y contra los inmigrantes, ¿no? Que no se corresponde, ¿no? con la realidad, ¿no? Entonces me parece vergonzoso que después de haber luchado y peleado tanto, me ve ahora como hace 35 años, ¿no? Porque a mí la gente por la calle me mira siempre, ¿no? Pero ahora ya voy con un poco el miedo de... Hay 5 niñatos mirándome, ¿me van a pegar o no me van a pegar? Bueno, que vengan a pegarme, ¿sabes? O sea, que vengan a pegarme. O sea, que tengo amigos gays, o que ahora les dé más apuro, si no están en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, ir cogidos de la mano, me parece una vergüenza, ¿no? Y eso es debido al discurso de partidos de extrema derecha, pero lo peor no son ellos, lo peor son... los que no voy a nombrar, que le están dando alas y que están gobernando con ellos, cuando en el resto de Europa estos partidos pues tienen un cordón y no están gobernando, ¿no? Entonces parémonos a mirar un poco qué está pasando, ¿no? O qué están inculcando a gente joven, bueno, que te hablaba antes, ¿no? O sea, si las escuelas no enseñan a los niños que hay otros tipos de amor y otros tipos de persona, claro, y les están escuchando un discurso contrario y de odio, pues ¿dónde vamos a llegar, no? Pero que no quiero hablar de esto. Sí, pero bueno, está bien que lo digas porque así también... Sí, hombre, es que la gente sepa es una vergüenza. ¿Qué está pasando? Que luche un poco por... Claro, es que todo. Es una vergüenza las agresiones homófobas que hay. Cada semana hay 3 o 4 casos en Barcelona, en Madrid, donde sea. Y esto, a ver, a los que están ahí mandando, si no es un delito de odio, no sé, que baje un extraterrestre y lo vea, ¿sabes? Así es. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Este mes de octubre, para el Festival del Grec, vuelve la obra Paránsitos, de David Teixeira. Sí. Estará de gira por toda España, incluso cruzas el charco hasta Argentina y Uruguay, ya donde se ha presentado al colgado el cartel de Sin Entradas. Cuéntame a qué se debe tanto el éxito y dónde tienen que buscar las entradas para que no quedarse sin ellas. El cáncer de próstata es un cáncer de hombres. A mí nadie me ha llamado para decirme que me mire la próstata.
estamos después de toda esta pandemia en la que aún estamos metidos, ¿no? Pues todas las fechas están en el aire, ¿no? Pero bueno, David Teixidó, que aparte de ser un gran actor, es un gran director y es el director y el dramaturgo de esta obra. Pues bueno, tuvimos 4 o 5 intentos de estreno, no pudimos, estrenamos finalmente, todas las entradas agotadas, ¿no? Y bueno, empezamos una gira, una obra bastante reivindicativa, donde hay unos actores fantásticos, hemos tenido bastante éxito y nada, y espero que cuando haya la temporada ahora aquí, pues vengáis, y si estamos por España, pues también. Gracias, que entra alguien de producción. Ya aquí en Barcelona, después de toda esta gira, retomas también la obra musical Contracorrientes, de Fran Granada, por la que fuiste candidata al mejor actor principal en los premios Worldwide. Yo sabía que eras polifacética, pero que lo que no sabía es que demostrabas que sabías cantar así de bien. Muévete y camina, cállate y aparta, tú no eres nadie, no eres nada. Bueno, te han informado muy mal, ¿eh? Canto, pero vamos, comparado con mis compañeros en el musical Contracorrientes, pues yo voy a cantar, pero yo voy más a pedal, tengo algunos momentos solos, pero bueno, yo... Pero un mínimo de un sí, mínimo hombre, sí que claro, me costó. Claro. Suerte que tuve un coach maravilloso que fue Sergio Campoy, ¿no? Y mis compañeros me ayudaron mucho. Lady Aranda, Eli Joy, Candela Vergara, Uri Guillem... todos cantan, que tienen las voces que te mueres, aparte de ser super actores, ¿no? Y bueno, me echaron todos una manita para pillar tonos y cosas, porque bueno, un musical es complicado, ¿no? El director Fran Granada es, aparte de ser un pedazo de profesional. Estuvimos, digamos que estar 1 mes o 2, también estrenamos, y tal cual estrenamos nos confinaron por la pandemia y teníamos que estar un par de meses en cartel y estuvimos 5 meses y bueno, esperamos que tenga otro recorrido, que se está hablando de que venga a Barcelona unos días, pero todo está en el aire. Ahora mismo con el tema de la pandemia estamos así, o sea, sí, no, espera, venga acá. Desespera, o sea, así estoy. Y también es el director del vídeo este último de Samantha Jackson, que vine ayer de rodarlo. ¿Se ha rodado ya ese vídeo? Sí, ya está rodado, saldrá en 1 de octubre, mediados. Está al loro porque tela, va a dar mucho de qué hablar. Por España, dame caña. Estoy encantada de poder estar ahí. Samantha maravillosa, la verdad, o sea... Que me voy. Bueno, para quien quiera verla, sentado en su casa, en Filmin se encuentra Joyas Queer, de Elio Collen, cuya presentación se hizo en el Ocaña de Barcelona. ¿De qué trata? Pues... Joyas Queer. En el metro yo iba así para todas partes y bueno, ¿sabes? Y era echarle un par, ¿no? En aquellos momentos había bastante movimiento skinhead. ¿Qué es esto? Que es un tío, una tía que es... Joyas queer van, bueno, como dice la palabra, son de personas que están en activo, que se sienten queer, como yo, no binarias, disidentes de género, ¿no? Y muestra desde un punto de vista muy auténtico, ¿no? A otras compañeras, ¿no? Y a mí incluida, ¿no? De un documental, ¿no? Donde exponen pues lo que significa para ellos la trayectoria que han llevado, cómo se han hecho a sí mismas, cómo siguen luchando después de muchos años, ¿no? Hay gente joven y gente que no. Y bueno, o sea, recomiendo verla en Filmin, Joyas Queer. Hola, soy Elia Martín. Bueno, ya me conocéis mucho, fui un sex symbol en los 90 y estoy aquí revisando mis cosas. Ya, a los que no me conocéis, que seguramente alguna habrá, ¿no? Pues bueno, he sido
una gran chica boom en los 90, ¿os acordáis de la canción? Boom, boom, chica boom, 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 boom. El fastuoso retorno de miseria. Sí, pensaba, digo, qué fuerte, le está dando mucho dinero, qué mal está, pobrecita. La gente, y el papel. no es ficticio, soy una chica boom y la gente, bueno, me llamaron hasta para ayudarme a apagar la luz y todo, a ver que estoy, que si me la apagan estupendamente, porque no están las cosas como para tirar cohetes, pero que sí que me llamaban hasta pensando que era real, ¿no? Que bueno, está en YouTube, está en DGTV también. Que lo vea todo, le invito a la cena. Que lo vea todo, que haga todo el esto. Si me ha muerto antes por el camino. Bueno, también en la 3 Media pueden ver The Voice, con la que te han dado el premio a la mejor actriz. Era 3 Players, sí. Hazme un pequeño spoiler de cómo han ido, de cómo es esa serie, de qué va. ¿Tú quieres dinero? Te voy a dar tanto que te vas a forrar los tangas con billetes de 500. Bueno, esa serie está inspirada, por ejemplo, en el musical Contracorrientes, ¿sabes? O sea, es una adaptación y va de un grupo de personas inadaptadas. Hay una prostituta, 2 prostitutas, y yo soy una. Pero eso no es un papel. Es broma. No, yo soy puta, repite, reputa. puta, repite, reputa tú. Pues eso, ¿no? Habla de unas personas que son los desechos sociales en un pueblo, en Sabaudilio, ¿no? Y bueno, pues hay el típico gay, la chica que es cajera en un súper, la última mierda del pueblo, una yonki o es yonki que está rehabilitándose. Entonces este grupo de personas inadaptadas que son un poco la escoria del pueblo, ¿no? Han olvidado a través del tiempo lo que son sus sueños o lo que querían ser de mayores, ¿no? Se han olvidado porque la vida les ha llevado a unas situaciones, ¿no? que ya no recuerdan los sueños que tenían, ¿no? Claro. Y al llegar con una especie de musical al pueblo donde piden un casting, ¿no? Pues se juntan un poquito y se unen, ¿no? Pues para presentarse al casting, al musical, ¿no? Ah, bueno, interesante también. Y encima lo podéis ver por A3 Media. Genial. ¿A3 Player o A3 Player? Es A3 Player Media. A3 Player Media de Red. Bueno, has aparecido también en videoclips de muchos cantantes. Ya como se me ha adelantado, uno de ellos era Samantha Hudson, pero ha tenido más. Ha hecho más videoclips, no solamente este. No. ¿Con qué cantantes has disfrutado más de todos estos? He hecho con Malú, lo que pasa que era muy joven en su primer CD de aprendiz, ¿no? Yo hice como una flor, que es una de las canciones que me encanta y que sigo sacando en actuaciones. He hecho con Antonio Orozco Mi Héroe, que tengo nada, unos segunditos. He hecho con Malena Gracia, abrí la gira de conciertos de Amaral, con Estrella de Mar. Pero es que tantos años que llevo dando por culo, o sea, tarde o temprano me coge alguno, ¿no? Para alguna cosa, ¿no? Yo trabajé para Divina Madonna. Otra vez se adelanta que ella le gusta mucho hablar. No sé nada, no sé nada. Ya me tiene harta. No, por eso digo... Parece que ha escrito aquí la Biblia. Mira lo que tiene aquí el maricón. Todo lo que tiene. Bueno, a ver. Me das miedo. Como relaciones públicas, aparte de Satanasa, has trabajado en muchos garitos y he tenido la suerte de coincidir contigo trabajando. Sí. Desde Matiné hasta el Bronx, Metrodisco, El Coño Tu Prima, en alguna fiesta oficial de Divina Madonna. Ajá. Cuéntame cómo fue la experiencia de estos 4, por ejemplo, ¿no? Con un poquito pincelada de cada uno. Sí, yo es que relaciones públicas es algo que es que, o sea, ni he estudiado, me sale natural. O sea, a día de hoy igualmente, si yo voy a un local y estoy trabajando, lo primero es que la gente que viene a verme esté, y la cosa más bonita que me han dicho en mi vida es decirme, si yo sé que tú estás aquí, es síntoma de que va a haber de categoría, de que va a haber como mínimo te puede gustar el local, no la música, no, pero que va a haber un buen trato, ¿no? Que eso se ha perdido mucho, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces yo cuando estoy en un local quiero que la gente, como si tú vas a un sitio o yo voy a un sitio,
quiero que sentirme como en mi casa y que me traten con educación, que me traten bien, sentirme cuidada, sentirme a gusto, sentirme, yo qué sé, lo de invitar a chupitos por la calle es que lo inventé yo, o sea, es que te lo prometo, eso lo inventé yo, o sea, ni en Ibiza ni en ningún lado, ¿no? O sea, yo salía a los sitios y decía, oye, venga, si queréis veniros aquí hasta la discoteca, pues no sé qué, pues unos chupitos, o cuántos sois, o una entrada, y eso me salió a mí de forma natural, ¿no? Entonces yo cuando voy a un sitio, no sé, tengo la delicadeza de que la gente se sienta a gusto, cuidada, y que puedan decirme lo que quieran, y pueda estar con ellos, y pueda hacerme fotos, y pueda hacer, no sé, 1000 cosas que ahora pues prácticamente no se hacen, pero claro, esto hace 35 años o más, ¿no? Claro. La gente no decía, pero qué guay, ¿no? Qué bien, ¿no? O sea, yo creo que es algo que se ha perdido, que no se trata a la gente como borregos, ¿no? Y ya está, yo si estoy en un local, pues sé que mi trato, el recibir a la gente, el estar pendiente, el que invitarles a un chupito, estas cosas, ¿sabes? Para mí son de cajón, ¿sabes? O sea, son de cajón. Bueno, yo de hecho, cuando he hecho la fiesta de Madonna que he organizado aquí en Barcelona, pues la primera persona que pienso siempre es en ti. Gracias. Para darle aparte de glamour, le vas a dar buen rollo a la gente. Y eso Sí, no sé, por eso fue lo que siempre eso sale de mí, ¿eh? Que también, tampoco quiere decir que, yo qué sé, también puedes tener un rato malo o una noche mala. Claro, pero no eres la persona que tenga mal humor o que... Si lo tienes, pues cambias. Porque es que porque estás por el trabajo. me gusta la gente y me gusta, yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que aunque ni la conozca, ¿no? O sea, es muy importante que la gente llegue a un sitio y se sienta bien y a gusto, claro, ¿no? O sea, no que se sienta como incómoda, ¿no? O sea, los sitios de aquellos super fashion, súper hasta el último detalle, la copita, el no sé qué, están un poco pasados de moda, ¿no? Porque quedan fríos, ¿no? La gente lo que quiere es, si el sitio es bonito y hay una serie de servicios buenos y hay unos buenos discjockeys y hay un buen local, pues mejor, ¿no? Pero la gente lo que quiere es divertirse y no estar en un sitio fashion ni frío, pero que no te dice ni fu ni fa, ¿no? Que al final ni fofo. Ni copita, ni miliquita, ni nada, ¿no? O sea, que tú si vas a un sitio frío, en 20 minutos ya, el job bonito, que fashion todos, pero te has aburrido y te vas, ¿no? Claro, mejor ir a un sitio underground y vas a te lo pipa. Claro, y que haya de todo. Que haya de todo. Ya sí, oye, ¿nos mojamos en el jacuzzi? Ay, vale. ¿Vamos? Sí. Vale, vamos Pero sí. Me pongo el bañador, ¿eh? Hombre, claro, no, si quieres meter así tú misma. Sí, claro. Es lo que quieres tener en tu casa. Y me voy a casa de mi papá, ¿no? ¿Vas, Ata? ¿Qué te queda? ¿Qué coño? Que ya voy. Ni que esto fuera los coña. Venga, va. Que ya voy. Aunque voy vestida como para los coña, ¿eh?